Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga una vez más en esta tarde preciosa. Amén. Vamos pues a dar inicio a esta nueva clase de Nuevo Testamento. Amén. Eh, Habíamos visto anteriormente el contenido del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y estamos hablando sobre podríamos decirle, objetivos, ¿no? El libro de Mateo es un evangelio escrito con sensibilidad hacia la comunidad judía. En este libro se presenta a Cristo como el Rey. En el libro de Marcos encontramos al Señor presentado como el siervo de Dios en acción. En el libro de Lucas vamos nosotros a encontrar a este evangelio presentado como el evangelio del Salvador, aquel que ama las almas perdidas. Y este libro está enfatizado también en hablar de su humanidad, o sea, que así como vino como Dios, también fue 100% hombre. En el libro de Juan, en cambio, encontramos a Jesús como el Hijo de Dios, el cual en este libro se enfatiza la divinidad de Jesús. Y en los Hechos de los Apóstoles, pues se completa la historia acerca de la resurrección de Cristo y el inicio de la iglesia, ¿sí? El inicio de la iglesia primitiva con la ayuda precisamente del Espíritu Santo. Entonces, haciendo una observación de lo que es estos 4 primeros libros, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como nos encontramos en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, quiero que entendamos lo que el énfasis de cada libro, el destinatario, o sea, a quiénes fue dirigido, el propósito de este libro y qué es lo que destaca cada uno de ellos. En el libro de Mateo, nosotros vamos a encontrar a Jesús como el Rey prometido. Este evangelio fue escrito directamente para los judíos. Por eso usted y yo, cuando leemos Mateo, vamos a encontrar un lenguaje diferente. ¿Por qué? Porque el judío tiene que entender que Jesús es el Mesías que ellos tanto han esperado. Aunque lo crucificaron, aunque lo mataron, a pesar de todas esas cosas, ellos tienen que entender que este era el enviado, aquel en quien se enfocan sus reuniones, en quien se ha enfocado su enseñanza de toda la vida. Por eso este libro empieza con una genealogía, ¿no? Cuando usted y yo, ustedes ya leyeron, ¿cierto? Lo que fueron las páginas 5 a la página 8 que enviamos del módulo. Y pues allí veíamos cómo inicia cada uno de estos libros. Por eso el libro de Mateo inicia con una genealogía. Esta genealogía es la genealogía que indica que Jesús precisamente viene del linaje de David. Precisamente él viene del linaje de David. ¿Por qué? Porque dentro de la promesa del pacto que el Señor hizo con David, el Señor dijo pues que nunca faltará varón que se siente en su trono. Y que es precisamente de ese linaje, del linaje de David, de donde vendría el futuro libertador para el pueblo de Israel. ¿Cuál es el propósito entonces de este libro? Es convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Qué destaca este libro? El libro de Mateo destaca precisamente la didáctica de cómo Jesús, como maestro, narra sus discursos. Entonces, este libro destaca al Señor como un maestro, lo hace ver como un rabino, lo hace ver como en realidad una persona que conoce de la palabra del Señor, como un estudioso de la escritura. Es así como este libro lo destaca, lo permite ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso nosotros vamos a estudiar en esta tarde lo que es el libro de Mateo, para poder así también entender mejor el propósito de este libro y pues lógicamente poder nosotros tener un panorama correcto de lo que Dios ha querido enseñarnos en este libro tan importante. Cada libro está dirigido hacia un público diferente, tiene un énfasis
diferente, tiene un destinatario diferente, tiene un propósito diferente y destaca algo diferente. Todos hablan del Señor, ninguno niega la deidad de Dios. Todos hablan del amor del Señor, de lo que Él padeció inclusive en esta tierra por causa de aquellos que no creyeron en Él, pero aunque todos tienen un mismo panorama del Señor, lo explican de una manera diferente. Y vamos a iniciar en esta tarde, precisamente por eso, con este libro tan precioso como es el libro de Mateo. Características del libro de Mateo. El libro de Mateo relata 14 parábolas. Este libro relata también 20 milagros. Este libro se le llama también el Evangelio didáctico por la forma sistemática en la que presenta sus enseñanzas. Es el único evangelio que emplea la palabra griega iglesia, eclesia, que es como se la pronuncia en el griego, ¿no? Y este libro es el libro número 40 del canon. El 40 es el número también de la prueba, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que nos enseña la Escritura, lo que nos enseña la palabra del Señor en este libro tan importante como el libro de Mateo, ¿cierto? Entonces, el Evangelio de Mateo es uno de también los registros oficiales más tempranos acerca de su vida, su muerte y su resurrección. Este libro también es un libro anónimo. Sin embargo, la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos, que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en este libro mismo. Durante alrededor de unos 30 a 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo, entonces, este hombre recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz, podríamos decirle. Y este hombre es así como diseña este libro. ¿Para qué? Para resaltar esos temas acerca de Jesús que son tan importantes. En esta clase, nosotros vamos a ver de una manera específica cómo Mateo quiere mostrar a Jesús y quiere mostrar cómo Jesús es el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios y acerca también de Israel. Mateo está acá enseñando que Jesús es el Mesías del linaje de David, que él es un nuevo maestro con autoridad, al igual que Moisés. Y no solamente eso, sino que también Jesús es Dios con nosotros, o en el hebreo, Emmanuel. Y Mateo, pues, diseña este libro con una introducción y una conclusión que están muy bien organizadas. Podríamos decir que este libro está dividido en 5 partes y justo en la mitad de estas partes, ahí en medio, cada una de ellas concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es un diseño muy intencional y a su vez maravilloso. En los capítulos 1 al capítulo 3, Mateo prepara el escenario, podríamos decirlo, a cuando enlaza la historia de Jesús, justo en la historia de las escrituras del Antiguo Testamento. Porque aquí, en este libro de Mateo, se inicia precisamente con una genealogía acerca de Jesús, que resalta cómo él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que él también es un hijo de Abraham. Ustedes y yo vamos a encontrar 2 genealogías muy importantes. La primera, la genealogía de María. Usted va a observar toda la genealogía hasta que usted llega a que María precisamente también es descendiente de David. Y luego usted también va a encontrar la genealogía aún de José, aunque ciertamente José no
fue quien lo concibió a nuestro Señor Jesucristo, Mateo se encarga también de que aún dentro de el hombre que va a ser de padre terrenal en esta tierra de Jesús, su genealogía también la destaca de que también viene del mismo linaje, del linaje de David. Y una vez más yo veo y digo, Dios, qué maravilloso es, porque quizá hubiese habido controversia inclusive por el padre terrenal de Jesús, al no ser del linaje de David, pero Dios se encargó inclusive de que el padre terrenal de Jesús, quien iba a criarlo junto con María, como un padre, aunque él no lo había concebido, sea también de este mismo linaje. Y vemos cómo Dios nunca va a dejar cabos sueltos. Dios siempre va a hacer las cosas todas en orden. Entonces, este libro empieza con una genealogía que resalta cómo Jesús viene del linaje mesiánico del hijo de David, ¿no? Entonces, él, por ende, es también un hijo de Abraham. Y esto quiere decir que él va a traer la bendición a todas las naciones. Pues recordemos la promesa que el Señor le hizo a Abraham y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Esa fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham y le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y a David pues también le dijo que nunca faltará varón que se siente en ese lugar, en donde él iba a gobernar como un rey. Entonces, nosotros, luego de este capítulo tan importante, también encontramos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de todos los eventos, como en todos ellos se cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, como lo dice el libro de Isaías, capítulo 60, de que el Mesías nacería en Belén, que también fue profetizado en el libro de Miqueas, capítulo 5, y más que eso, también de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, que su nombre es Emanuel, según lo que dice también la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 7. Entonces, todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Jesús es Dios con nosotros, es Dios hecho hombre. Así que nosotros podemos ver ahora dos temas claves de este libro, del libro de Mateo, justo aquí en la introducción. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá? Que en primer lugar, él es del linaje de David. En segundo lugar, él es Emanuel. Él es Dios en medio de su pueblo. Pero Mateo quiere mostrar ahora cómo también Jesús, inclusive, es un nuevo Moisés. Así que como Moisés, al igual que Moisés, Jesús también salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto también durante 40 días. Y Jesús luego sube a un monte para entregar allí su nueva enseñanza, las bienaventuranzas, ¿no? Que encontramos nosotros en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Entonces, de esta forma y a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor todavía que la de Moisés, que va a rescatar a Israel de la esclavitud y que le va a dar una nueva enseñanza divina. Enseña Mateo que él va a salvar al pueblo de sus pecados y va a traer una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que él lo hace, ya que lo divide prácticamente en 5 partes principales, las cuales resaltan a Jesús como maestro. Y Mateo ha creado un paralelo, pues. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro, en este caso, del pacto con autoridad, el cual va a cumplir la historia de la Torá. En la primera sección, nosotros vamos a encontrar en los capítulos 4 hasta el capítulo 7, vamos a ver cómo Jesús entra en escena
anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave, es sumamente importante, porque el reino es, en esencia, acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo. Y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Entonces, este es el momento en el que lo que tanto ha esperado el pueblo, tanto ha esperado la humanidad, que venga un Mesías, que venga un libertador, este va a aparecer. Jesús aparece para confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo el legado de opresión demoníaca que éste tiene, de enfermedad y de muerte. Jesús está mostrando que ha venido para restaurar el gobierno y el reino de Dios sobre todo el mundo. Mientras Jesús crea una familia de gente que le seguirá y obedecerá a sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento, una comunidad, él lleva a sus seguidores al monte al lado de una colina, y allí entrega su primer gran bloque de enseñanzas tradicionalmente llamado el Sermón del Monte, ¿no? Y aquí Jesús enseña cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Es un reino que está de cabeza, donde no existen miembros privilegiados, porque en este reino, en el reino de Dios, los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos, absolutamente todos están invitados a venir, y todos también tienen el llamado a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y a unirse a su familia. Entonces, él está llamando a todos a este reino. Aquí no es que llama por jerarquía, porque tú tienes más dinero, tú vas a tener esta posición en mi reino. No, Jesús está mostrando y poniéndolos a todos en la misma balanza y dándoles el mismo amor y el mismo lugar absolutamente a todos los que en él creen. Entonces, Jesús dice que él tampoco no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá, de la ley o el Antiguo Testamento. Más bien, él está aquí para cumplirlo todo. ¿Y cómo lo cumple todo? Lo hace a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Jesús está mostrando que está aquí para transformar el corazón de su pueblo, para que realmente pueda amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo inclusive a su mismo enemigo. Después de concluir con esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo ese reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que ahora Mateo organiza aquí, sí, 9 historias acerca de Jesús, en las cuales está trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas, que están en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias y se tratan de personas que están enfermas o que tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Encontramos la historia del leproso, del siervo del centurión, encontramos la historia de la suegra de Pedro. El segundo grupo está las tormentas en el mar, está el hombre endemoniado, el hombre paralítico. En el tercer grupo, en cambio, vamos a encontrar nosotros a la niña que estaba muerta y también a esta mujer que tenía enferma 12 años, ¿no? Y también encontramos a 2 hombres ciegos y a un hombre mudo. Y Jesús le sana y le salva a todos a través de actos de gracia y de poder. Y luego justo en medio de toda esta triada, podríamos llamarle, encontramos 2 historias paralelas acerca de ese llamado que Jesús le hace en realidad a los hombres y el llamado a que las personas le sigan. Mateo resalta aquí algo tan importante que para mí es tan hermoso entender esto de este libro de Mateo, pues él resalta que uno solamente puede experimentar el poder de la gracia de Jesús cuando lo sigue y cuando se vuelve su discípulo. Después de que Mateo prácticamente muestra el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos
que harían lo que él ha estado haciendo. Y esto nos deja ver la segunda parte de este libro, de este gran bloque de enseñanza. Y que en el capítulo 10, Jesús está enseñando ahora a sus discípulos cómo anunciar el reino. Entonces vemos cómo este libro viene diseñado tan maravillosamente. Inicia mostrando su genealogía, luego inicia con un destacado sermón, luego empieza una serie de milagros y de prodigios que el Señor hace, luego hace un llamado a seguirlo y a servirle, a caminar con él. Y ahora el Señor está enseñando a sus discípulos a partir del capítulo 10 cómo van a anunciar el reino y qué esperar cuando lo haga. Muchos en Israel en este momento están aceptando a Jesús como su oferta, como la mejor oferta que ellos pudiesen haber escuchado, la oferta del reino. Entonces, en ese momento, mientras Jesús está hablando todo eso, el judío está aceptando aquello, pero los líderes de Israel no lo hacen, ya que ellos perderían mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Entonces, Jesús sabe que van a rechazarlo y que van a perseguir inclusive a sus seguidores. Y eso es lo que exactamente sucede luego. Por eso Jesús tiene que prepararlo. Ustedes y yo tenemos que tener muy claro. Nosotros seguimos, amamos, servimos, buscamos a Dios, pero tarde o temprano va a venir cualquier tipo de persecución a nuestras vidas. Y si en realidad nosotros nos hemos preparado en las enseñanzas del Señor, nosotros vamos a permanecer firmes. La siguiente sección, en los capítulos 11 al capítulo 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo ahora al mensaje de Jesús. Y nos encontramos con un montón de respuestas. Unas son positivas, que es muy bueno, ¿no? Porque las personas están empezando a amar a Jesús y todos piensan que Él es el Mesías, lo están viendo así. Pero hay otros que son un poco más neutrales, como por ejemplo Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, ¿no? Porque Juan el Bautista, recordemos, mientras él está en la cárcel, le envía a preguntar. Cuando Jesús llega a Juan, perdón, y Juan lo presenta a Jesús, a todos, él lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego que Juan es encarcelado, está en la cárcel, y Jesús nunca lo fue a visitar. Es tremendo esto, ¿no? Jesús nunca fue a visitar a Juan a la cárcel, y a veces la gente no va a la iglesia porque no la visita. Es tremendo. Y Jesús nunca lo fue a visitar. Pero Juan le envía a preguntar a Jesús, ¿eres tú realmente el que esperamos o esperamos a otro? Y Jesús le envía una respuesta muy clara y le dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Esto es la señal más grande de que el reino de Dios ha llegado. Entonces, Jesús ahora está enfrentando un poco de escepticismo, inclusive de miembros de su propia familia, pues al parecer Jesús no cumple con lo que la gente espera que él sea. Y a veces pasa eso. A veces creemos que venimos al camino y listo, y yo vengo al camino y pues Dios me va a dar todo y todo va a cambiar en el mismo momento. Y al principio a veces hay momentos en los que, perdón, en los que Dios nos da de inmediato. Pero hay momentos en los que Dios nos hace esperar. Y así mismo pasó acá. Por eso mucha gente dudaba de si él era o no era. Luego encontramos también nosotros a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta negativa. Encontramos la positiva, la gente que ama, encontramos la escéptica, parece que sí, pero parece que no, porque por los milagros, por las señales, este es un hombre enviado por Dios.
pero la forma en la que quiere libertar al pueblo no es esa, porque él, en vez de enseñarle a la gente y hacer un movimiento para salir a pelear, él está enseñándole a amar a sus enemigos, a amar a sus adversarios. Entonces, estas cosas están como que no encajan la una con la otra, ¿no? Y luego tenemos la respuesta negativa, a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Oiga, qué tremendo, que la gente que tanto ha conocido y estudiado son los que cuestionan a Jesús. Todos ellos rechazan a Jesús. Ellos han venido tantos años estudiando las profecías y cuando está ahí el Mesías, lo rechazan. Ellos piensan que él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Ellos piensan que él es un blasfemo por todas las cosas que él declara de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por las diversas respuestas que él encuentra. De hecho, en el tercer bloque de este libro, en el capítulo 13, Mateo ahora está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como por ejemplo la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Esas parábolas son como un comentario acerca de las historias que nosotros hemos leído anteriormente en los capítulos 11 y 12 de la Escritura. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando, pero el reino de Dios, este reino es de un valor incalculable y este reino no deja de extenderse a pesar de los obstáculos, de manera que de esa forma nosotros encontramos la primera mitad de este libro, del libro de Mateo. Si hay cosas que tenemos que tener en cuenta mientras leemos este capítulo, encontramos cómo Mateo está presentando a Jesús y está mostrándolo como la continuación, el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo aquí está entretejiendo citas de las escrituras del Antiguo Testamento y lo que vamos a encontrar es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, porque explican más acerca de Jesús y de su identidad. Entonces, nosotros tenemos que por eso entender mejor el Antiguo Testamento para poder descubrir esas conexiones, ¿no? que existen en la Escritura. Además, también nosotros observemos los tipos de personas que aceptan a Jesús y que lo siguen. Y nosotros vamos a ver que comúnmente son personas que no son importantes. Son personas que son don nadie o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza, por su fe en Jesús y que le siguen. Y los religiosos, lastimosamente, son los que se sienten ofendidos por él, por su orgullo. Lastimosamente, esa es la verdad. En la siguiente mitad de este libro de Mateo, nosotros en los capítulos 14 al capítulo 20, nosotros vamos a ver las diferentes expectativas en que las personas tienen sobre Jesús, ya que Jesús continúa sanando a personas enfermas, 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto, una formada por gente judía y otra por no judía. Y esta señal es muy similar a la que Moisés hizo por Israel en el desierto, ¿no? De manera que todas estas personas están tan emocionadas con Jesús, perdón, que ellos piensan que él es el gran profeta y el Mesías. Pero no así, pues lastimosamente los líderes religiosos y su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a libertar a Israel y que va a derrotar a los opresores paganos. Y pues desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro, porque él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que nosotros aquí, en esta segunda mitad de este libro, nosotros vamos a encontrar historias acerca de su creciente oposición, mientras ellos están preparando un plan para matarlo, para asesinarlo, ¿no? Y Jesús responde apartándose de ellos y empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos
lo que significa que el Mesías de Israel, lo que en realidad significa ser ese Mesías, porque no es nada de lo que la gente está esperando. De manera que Jesús, inclusive, en el capítulo 16, le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y el único que se topa con la respuesta correcta es Pedro, el cual le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y pues Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo, y Jesús se estaba posicionando a sí mismo como este rey, como el rey mesiánico que reina a través de convertirse en un siervo y que entregaría su vida inclusive por Israel y las demás naciones. Entonces nosotros encontramos un Isaías capítulo 53 donde vemos a un siervo humilde, un siervo sufriente en contra del Salmo 2 y Daniel 2 que pues muestra a un Mesías victorioso, pero el pueblo judío lo interpreta de una manera militar. Lo están viendo, este va a ser un general, este va a ser un gran guerrero, este va a ser en realidad para ser el que tanto esperamos, pues tiene que ser inclusive mejor que David, más diestro para la batalla y cosas así, ¿no? Pero Pedro y los discípulos no lo entienden, no lo entienden. Así que Jesús entra a la siguiente parte de su enseñanza. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús. Este reino que está puesto de cabeza y que pone al revés todo nuestros pensamientos, nuestro sistema de pensamiento del Señor. Así que en la comunidad de este rey siervo, nosotros ganamos honor cuando servimos a otro en lugar de vengarnos. Entonces, este reino se pone de cabeza porque las enseñanzas de Jesús están llevando a la gente a la paz y no a la guerra. ¿Y cuándo van a salir del yugo opresor? Mientras estén amando a sus enemigos, perdonando al que les hace mal. Y además Jesús está enseñando que en su reino se obtiene verdadera riqueza cuando se entrega las riquezas a los pobres. Entonces, para nosotros seguir a este Mesías, al siervo, debemos convertirnos en un siervo. Esa es la enseñanza de Jesús. Eso es lo que Jesús les está enseñando a ellos, lo que Mateo les está mostrando a los judíos y lo que también nosotros debemos de entender, que nosotros también debemos de convertirnos en esos siervos. En el siguiente capítulo, en los capítulos 21 al capítulo 25, nosotros vamos a ver los dos reinos chocar, el reino de Jesús y el reino de los líderes de Israel, ya que Jesús llega por la Pascua montado en un burro y las multitudes están adorándolo como el Mesías. E inmediatamente Jesús se marcha al atrio del templo y hace un alboroto inmenso que interrumpe los sacrificios diarios, todos los rituales. Y aquí sus acciones hablan más fuerte que sus palabras, como el rey de Israel, que ya que Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios y su pueblo se encuentran. Y es que en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que él acá está retando la autoridad de ellos. Y naturalmente ellos se ofenden profundamente. Imagínense, en aquel tiempo había prácticamente un negocio en el cual los sacerdotes, los líderes religiosos, hacían enganches, podríamos llamarlo, ¿no? Con los cambistas. Una persona venía trayendo su animalito para ofrecerle el sacrificio al Señor. Y el sacerdote decía, no, eso está inmundo, ese no puede entrar. Y la persona obligadamente iba
y compraba a los cambistas o se los cambiaba. Se los cambiaba por otro, tenían que a veces perder en comparación a lo que habían llevado, porque era un negocio que se había hecho. Por eso Jesús dijo, esta casa será llamada casa de Dios y no cueva de ladrones. Y entonces ellos se ofenden por eso. Ahora ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero lastimosamente fracasan. Y como no pueden humillarlo, no pueden avergonzarlo, ni siquiera pueden debatir con él, determinan sencillamente asesinarlo. Y como respuesta a esto, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero, Jesús ofrece una apasionada crítica de los fariseos y acá el Señor está hablando de la hipocresía de ellos. Y luego también Jesús se lamenta sobre el rechazo de Jerusalén que le ha hecho a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con sus discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder, lo que va a acontecer, que él será ejecutado por esos líderes, pero lo que ellos no saben es que al hacerlo cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino que Jesús les está dando, ellos van a tomar el camino de la rebelión contra Roma y así Jerusalén y su templo van a ser destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección y un día va a regresar a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben de mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y también anunciar el reino de él y de extender las buenas nuevas. Y todo esto queda resonando en los oídos de los discípulos. Y es acá donde prácticamente está terminando la historia del libro de Mateo, en los capítulos 26 al capítulo 28. ¿Por qué? Porque esa noche Jesús se aparta Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero de la Pascua, ¿no? Y Jesús está tomando ahora el pan y el vino de la cena como unos nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que va a redimir a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Y después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, que es el concilio de los líderes judíos, y ellos rechazan su declaración de que él es el Mesías. Entonces, lo acusan inclusive a Jesús de blasfemia hacia Dios. Entonces Jesús es llevado ante Pilato, gobernador romano. Él piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes y sentencia a Jesús a la muerte por crucifixión. Y Jesús es llevado por soldados romanos crucificados. Y notaremos nosotros que así como Mateo lo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento ahora, porque él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia, ni tampoco fue un fracaso, sino que fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como un Mesías, como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlo, él es juzgado en su lugar. Lleva las consecuencias del pecado de todos ellos. Y así es como termina esta escena, la escena de la crucifixión. Entonces, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba y allí es cerrada la tumba, prácticamente Jesús allí queda sepultado. Pero el libro no termina allí, sino que da un giro sorprendente. El último capítulo, los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Entonces, de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos.
Y el libro concluye con, el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final. ¿Y cuál es esa enseñanza? La llamada Gran Comisión. Jesús dice que Él ahora es el Rey verdadero del mundo y ahora está enviando a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Él es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir su enseñanza. Y haciendo también el Señor acá está dando eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1. Las últimas palabras de Jesús en este libro son: yo estaré con vosotros, yo estaré con ustedes. Entonces, esta es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es lo que nosotros tenemos como el Evangelio de Mateo. Tenemos otro libro más que es muy importante, y este es el libro de San Marcos. El libro de Marcos, el énfasis de este libro es mostrar a Jesús de dos formas: como un líder siervo, o sea, como alguien con autoridad, pero que su autoridad no la está utilizando para señorear y para obtener algún favor o algún título, algún nombre, reconocimiento o poder entre las personas, sino como un líder que es un siervo. Este libro está destinado hacia los gentiles romanos. Cuando nosotros hablamos de gentiles, estamos hablando de todos los pueblos alrededor de los judíos que no reconocen al Dios de Israel. Es como se les llama a ellos, los gentiles. Entonces está enviado destinado hacia los gentiles, pero primordialmente del pueblo de Roma. ¿Por qué? Porque los romanos tenían un pensamiento muy amplio sobre el liderazgo. Entonces, por eso lo muestran a Jesús como un gran líder, pero no como un líder del que ellos han tenido constantemente, sino como un líder que se dedica a servir. El propósito de este libro es el de predicar el evangelio de Jesús a los gentiles de Roma. Acá se destaca también la acción del siervo, narra sus milagros y también narra sus actividades. El bosquejo de este libro es este: el siervo es presentado, el siervo trabaja, el siervo es rechazado y el siervo también completa su obra. Entonces, este es el bosquejo de este libro, que también es un libro muy, muy hermoso, como lo es el libro de Marcos. Amén. Como lo es el libro de San Marcos. Entonces, este libro es uno de los primeros registros de la vida de Jesús. Las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos, o también Juan Marcos, colaborador de Pablo, compañero cercano de Pedro. En el libro de los Hechos vamos a encontrar la historia de este hombre llamado Marcos, que es también sobrino de Bernabé, por cierto, que al principio fue un poco temeroso para poder salir a un viaje misionero. Y luego, cuando de nuevo quiso ir, Pablo ya no quiso llevarlo con él, pero eso hizo que Pablo y Bernabé se tomen caminos diferentes para ir a predicar el evangelio, porque Bernabé quería ir con su sobrino Juan Marcos. Pero luego encontramos a un Pablo diciéndole que le envíe a Marcos porque él es útil en el ministerio. Entonces, la vida de Juan Marcos fue una vida en realidad, de transformación, porque aunque su principio no fue bueno, su final fue maravilloso, tanto que inclusive escribió uno de los evangelios. Este hombre es conocido también como un escriba, ¿no? Hay un historiador
de la iglesia antigua que se llamaba Papías. Y él registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular, o sea, estaba preguntando por un lado y viendo si eso concordaba con lo que él había escuchado de otro, todo lo que los demás habían visto. Y también los amoldaba con las memorias de Pedro. Y luego las acomodó todo, lo que unos habían visto, lo que Pedro le había mencionado, y es así como acomodó todo esto en este registro, en el libro de Marcos. Pero Marcos no es que tampoco reunió al azar todas las piezas, sino que Marcos diseñó de una manera muy cuidadosa la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús y empieza diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Esto es muy interesante porque esta es la única vez que Marcos dirá lo que piensa. En el resto del libro, él va a mostrar su pensamiento poniendo las acciones y las palabras de Jesús delante de cada uno de los lectores, de cada uno de los que lo leen. Y va a mostrarnos cómo otras personas reaccionan a Jesús. Marcos diseñó la historia de Jesús como un drama de 3 actos. El primero sucede en Galilea. El tercero en Jerusalén. Y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro. Entonces, cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, en el capítulo 1, hasta el capítulo 8, hasta el capítulo 8, perdón, ¿qué hablo? En el capítulo 1 hasta el capítulo 8, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan quién es él. Pero en el segundo acto, en los capítulos 8 al capítulo 10, son los discípulos los que ahora están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego en el tercer acto, en el capítulo 11 al capítulo 16, nosotros vamos a ver la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entonces, nosotros entremos un poco en la historia y veamos cómo esto se desenvuelve, podríamos decirlo así, ¿no? Ya que después de la historia introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, de lo que fue Isaías capítulo 40 y Malaquías capítulo 3. Algunos Malaquías capítulo 3, apenas dicen Malaquías 3, dicen van a hablar del diezmo, pero no. Malaquías capítulo 3 está hablando del reinado del Mesías, primordialmente. Y entonces, estos profetas, tanto Isaías como Malaquías, dijeron que Dios iba a enviar un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos está presentando a Juan el Bautista como ese mensajero. Y luego, justo como debe de ser, Jesús aparece personalmente. Y Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, Marcos lo presenta de una forma que los cielos se abren. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice: tú eres mi hijo amado. Y después de eso, Marcos pone también delante de nosotros un resumen muy, muy importante del mensaje central de Jesús, ya que él fue por Galilea anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se había acercado, y Jesús está continuando una vez más con la historia del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. Y a través de Jesús, Dios está rescatando su reino sobre el mundo, mientras él confronta y derrota el poder de la maldad en la vida de cada una de las personas. Entonces, Jesús está invitando a vivir bajo su reino, y al seguir Jesús, al seguir nosotros a Jesús, a partir de aquí nosotros entendemos que al vivir bajo su reino, vamos a vivir de una manera diferente. Por eso Marcos tiene
muchas historias que muestran el poder de Jesús mientras él trae el reino de Dios. O sea, mientras Jesús está trayendo su mensaje, también está demostrando el poder de Dios en esta tierra, porque él va a ir sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos, están quebrantados, bajo la opresión de poderes espirituales oscuros, de brujería o de demonios como el endemoniado gadareno inclusive. Y Jesús incluso hace algo que para el pueblo judío solamente Dios tiene el derecho de hacer. Y eso es lo que le causa un problema. Y es que Él perdona los pecados. Y estas acciones de Jesús producen respuestas diferentes, porque algunos lo siguen y se vuelven sus discípulos, pero hay otros que no saben qué pensar. Otros inclusive lo rechazan completamente, primordialmente hablando de los líderes de Israel, ¿no? Quienes siempre lo están acusando de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Entonces, Jesús no está sorprendido por esa respuesta. De hecho, él apunta hacia ellos. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de su naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Y Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, que parece insignificante, pero luego crece enormemente y lo sorprende a todos. El punto de Jesús es que realmente Él es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como la gente lo espera, pues esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con esa idea que Marcos trata de plasmar en este libro tan maravilloso, ya que él enfatiza al final del primer acto que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión, que aún los mismos discípulos están luchando por entender quién es Jesús. Y en los capítulos 8 al capítulo 10, estos capítulos empiezan con una conversación crucial, ya que Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir también que Jesús es un militar victorioso. Él lo vio de las dos formas. Este hombre va a vencer con el poder de Dios. O sea, Pedro no negó la divinidad de Jesús, pero Pedro vio a un Jesús como un David que venció a Goliat con el poder del Señor, a un David que enfrentó ejércitos con la dirección de Dios y ganaba las batallas. Y Pedro lo veía de esa misma forma, porque como era del linaje de David y la promesa es que él iba a rescatar al pueblo, él lo veía de esa forma. Pero para Jesús había un concepto diferente a ser el Mesías, porque para Jesús ser el Mesías significa que Él es el rey, un rey siervo, sufriente, como lo dice el libro de Isaías capítulo 53, que traerá el gobierno de Dios entregando su vida, pero los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir a este rey va a significar tener fama e importancia. Y Jesús deja muy claro por eso, que seguirle en realidad a él significa morir, significa cargar su propia cruz, significa rechazar la violencia, el orgullo, el egoísmo, significa entregar la vida a favor de otros en acto de servicio y de amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos lastimosamente no entienden estas cosas y responden con miedo y confusión. Así que en este segundo acto, Marcos coloca otra historia que es clave para hacer eco al inicio de este libro. Y es que Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña
y allí es transformado. Él se encuentra radiante con luz, con gloria, y hay una nube que los cubre a todos ellos. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego dos profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, que fueron Moisés y que fue Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y culmina diciendo el Señor este pasaje bíblico: a él oíd. Entonces, al colocar esta historia en medio de todas las conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración maravillosa. Jesús es el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey. Al sufrir y al morir por los pecados de su propio pueblo. Para todos ellos esto es una declaración misteriosa, porque ¿cómo puede ser que si va a morir, va a reinar? ¿Cómo puede ser que si va a morir, va a gobernar? ¿Cómo puede ser que si va a morir, va a libertar? Entonces, no hay un encaje en estas cosas. Esto confunde y asusta inclusive a los discípulos mientras dejan la montaña. Y luego viene la tercera parte de este libro, en el capítulo 11, hasta el capítulo número 16, en donde entramos en la Pascua. Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego entra en el atrio del templo y allí él ejerce su autoridad real cuando saca a los ladrones, a los estafadores, y detiene ese sistema sacrificial que habían hecho los fariseos y los sacerdotes, ¿no? Entonces, eso inicia una semana nueva, completa, que está llena de debates, está llena de momentos en los que van a querer tratar de avergonzar a Jesús, pero no pueden hacerlo. Los líderes de Israel están allí debatiendo con Jesús, pero Jesús lo único que hace constantemente es hablarles de la hipocresía. Como ellos no pueden debatir contra él, preparan el plan para asesinarlo. Y Jesús les advierte a sus discípulos y les dice que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación. Y que sus discípulos también, Jesús les advierte que van a ser perseguidos así como él, hasta que él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo eso lleva a la última parte, la penúltima parte, la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos. Esta cena es una cena simbólica porque contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y le da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. Y a partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, porque lo llevan al Señor a juicio delante de los sacerdotes de Israel y delante del gobernador romano Pilato. Y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús. Y culmina también con una escena clave que encaja con las escenas importantes del primero y segundo acto, excepto que esta vez es oscuridad lo que desciende y no una nube. En su bautismo vino una nube, ¿no? Vino una nube y salió una paloma y la voz divina del cielo. Y en lugar de escuchar ahora esa voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego lo más sorprendente es que un soldado romano que mira a Jesús morir, este hombre entiende y anuncia quién era él, porque este hombre termina diciendo: este era el Hijo de Dios. Y es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración
acerca de quién es Jesús, el Hijo de Dios crucificado, de quién es Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret, que murió por sus amigos y que también murió por sus enemigos. Después de eso, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba y en el primer día de la semana, dos mujeres de entre sus discípulos van a la tumba y descubren que la tumba está vacía, que la piedra había sido removida. Y luego aparece allí un ángel que les dice que Jesús no está allí, que él ya se ha levantado de entre los muertos. Y ahora este les dice que vaya y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y les da una directriz y le dice, vayan, encuéntrenlo, que él se va a encontrar con ustedes en Galilea, él los va a estar esperando allí. Las mujeres se encuentran asustadas. En Marcos capítulo 16, en el versículo 8, dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían mucho miedo. Y es así como este libro finaliza, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y de confusión con los que concluyeron el primero y segundo acto. Y ahora si nosotros vemos en nuestra Biblia, vamos a ver que Marcos tiene un final un poco más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos. Se dice también, algunos dicen que ese final no es parte del libro y que este se encuentra solamente en otros manuscritos, en manuscritos que son más tardíos, pero menos confiables. O sea, hay personas que dicen que como termina el libro de Marcos en nuestras Biblias, en el capítulo 16, no es como en realidad terminó, que hay posiblemente un final que se perdió o que Marcos nunca terminó de escribir el recuento de este libro. Sin embargo, sea verdad o no, son cosas que no son doctrina de salvación. Y además de eso, la historia completa del libro de Marcos se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el siervo sufriente, crucificado y resucitado Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y de que el amor de Dios y su reino, que es un reino, como decía al principio, un reino patas arriba, son revelados en la medida en la que Jesús murió por los pecados del mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender ahora que hay mucha importancia en que nosotros podamos entender los evangelios, en que nosotros podamos comprender todo lo que el Señor quiere y tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Estudiar tan solamente un panorama nos hace ver tantas cosas que no conocíamos, ¿cierto? Tantas cosas que nosotros no entendamos. ¿Cuánto más si nosotros dedicamos más tiempo todavía a estudiar la Biblia, libro por libro, texto por texto, versículo por versículo? Ustedes no se imaginan lo maravilloso que es aquello y cómo aumenta nuestro conocimiento y nuestra retentiva aún de la palabra del Señor. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en este día. La próxima semana vamos a seguir con el libro de Lucas y el libro de Juan, que son libros muy importantes y que nos llevan a poder entender también mucho más sobre lo que Jesús vino a hacer a esta tierra al traernos el mensaje del reino. Como tarea, pues nos va a quedar que usted investigue cómo se conoce el Nuevo Testamento en el hebreo. También usted va a investigar los nombres de Mateo y de Marcos en el hebreo, cuál es su origen, su significado y cuál es el propósito de estos libros, ¿sí? Entonces, eso nos va a quedar como tarea. Luego también se las voy a enviar al grupo
les voy a enviar al grupo las tareas para que ustedes también puedan tenerlos claros. Amén. Vamos a dar por terminada esta clase en esta tarde. Quiero que perdonen un poco de distracción que he tenido en esta tarde. Tengo un pequeño dolorcito de cabeza, no sé qué es lo que me está pasando. Hay unos virus que andan por ahí ahorita. Y lo bueno es que mientras estamos en línea no es contagioso. Amén. Entonces, esto no es contagioso, pero sí tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Vamos a orar para dar por terminada esta clase en esta tarde. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tus misericordias, Señor, hacia cada una de nuestras vidas. En esta tarde, Señor, te damos gracias por este día. Permítenos, Señor, aprender cada día más acerca de tu palabra y la próxima semana poder reunirnos una vez más para poder continuar aprendiendo más acerca de ti y lo que tienes preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles una vez más a cada uno de ustedes que a partir de este nivel 2 estamos calificando lo que es asistencia, lo que es la entrega de tareas también, que son dos cosas muy importantes. Amén. Así que yo sé que ustedes pueden ver los videos luego, pero también sé que quizá alguno solamente puede hacer la tarea y eso es fácil, pero no haber visto la clase. El objetivo de este seminario es precisamente no regalarles a ustedes un título, sino por sobre todo poder ayudarles a ampliar sus conocimientos acerca de las escrituras. Amén. Así que por favor, tengamos un poco más de dedicación en no faltar a las clases en línea. Amén. A no faltar a las clases en línea para que así podamos nosotros salir de acá con un amplio conocimiento de la palabra del Señor. Amén.